El perfume de Gabriela. El Uber llegó justo cuando la pasajera estaba abrazando a alguien en el bulevar. Parecía un novio, y ella parecía que jamás quería soltarle. El novio tenía una maleta grande y una de mano. El chofer del Uber miró toda la escena como espiando por el espejo retrovisor. La chica tendría unos 31 años, y el chico, solo meses más. Él la besó en la boca con melancolía, con esa indescriptible tristeza. Todo parecía una despedida. Después, él se subió a un taxi y se fue sin mirarla de nuevo. Ella se quedó mirando hasta que el taxi dobló la esquina de la calle contigua y solamente en ese instante, en ese momento, en ese entonces, la chica subió al Uber que le esperaba. El chofer la saludó por su nombre, con esa forma que tienen los choferes de aplicaciones de saludar, que son un poco a preguntas. «Gabriela», le dijo. Ella se acomodó y dejó el bolso al costado del asiento, como si dijera un sí. Gabriela nunca le respondió. El auto arrancó. En ese instante, el chofer sintió primero, antes que otra cosa, el perfume de la chica, e inmediatamente después, oyó que la chica sollozaba, haciendo esfuerzos para que nunca se le oyera el llanto. Pero se oía el llanto. El perfume de la chica fue, sin duda alguna, y cero cuestionable, el detonador. Sin esa fragancia del perfume, él nunca se hubiera animado a hablarle. Esto me obliga a abrir un paréntesis y explicarles, ¿podescuchas? Explicarles que el chofer se llama Armando López, que tenía 28 años, que había nacido en Ahumada, municipio de Chihuahua, que se había recibido de filólogo, por lo cual era un amante de las letras en el 2024, y que había publicado 2 libros de género ciencia ficción un año antes de irse de su estado para siempre. Después de 10 meses en esa ciudad, nunca se había adaptado. Había intentado en vano conseguir trabajos en editoriales y en universidades. Él había dormido 2 noches en la calle. Fue el peor de los años. Armando estacionó el Uber, puso el freno de mano. Había transcurrido 1 minuto. Armando soltó un monólogo perfecto, luminoso, lleno de verdades, de emociones matizadas con sentimiento. Le dijo toda la verdad. Se había desnudado el alma, que ella era hermosa y que su tristeza lo conmovía. Le dijo también que su perfume lo había despertado de un sueño horrible. Le contó que se llamaba Armando López, que tenía 28 años, que su primera novela había sido lo más leído en el estado de Chihuahua, pero su segunda novela, por ser un género ahora más político, había dejado en abismos ideológicos y que había tenido que escapar de su estado. Gabriela, por su parte, lo escuchaba boquiabierta. El chofer del Uber. Él hablaba como ella nunca había escuchado hablar a nadie. Parecía como si estuviera leyendo algo ya escrito, el chofer. Y ojo, que nunca haya dicho algo por primera vez. Armando le dijo que hasta el último día su novia le había dicho que iba a venir con él. Pero a último momento ella se arrepintió y él sintió que el mundo se le venía abajo. Viajó solo y nunca pudo entender a esta ciudad, que había golpeado puertas, pero nunca se sentía con las energías de venderse.
en formas denodadas. Ya sabes ahora, la palabra denodada es utilizada para recalcar energía con vitalidad y decisión, y además recalcando su expresión 5 minutos antes, cuando ella había entrado al auto. Supo que su verdadera personalidad, que su esencia tenía una alarma, y que esa alarma era un perfume o su belleza, le dijo Armando a Gabriela. Le dijo que él realmente estaba ajeno a ese sentir, aquello que le pasaba, pero que sentía que al lado de ella él podía darle la vuelta al mundo entero. Él, cuando escuchó la última frase, empezó a llorar. El resto del viaje, Armando lo hizo en silencio. Un poco antes de llegar, escuchó hablar a Gabriela con su novio. Ella le dijo que sí viajaría con él a Inglaterra, que había entendido todo, que había entendido que juntos iban a salir mucho mejor que solos. El perfume de Gabriela era la misma fragancia que había usado siempre su novia, su última novia, o mejor dicho, su única novia, su musa, a la que le había dedicado su primera novela. Su novia de toda la vida, que jamás accedió a irse con él cuando él tuvo que ir. Atención. Mira, el perfume de Gabriela, obvio, le hizo pensar, nunca en su antigua novia, sino en quién era él cuando tenía esa fragancia cerca. Él era muy diferente en Chihuahua. Era atrevido, era sincero, era gracioso, era luminoso. Ahora, en esa ciudad, era tímido y nunca tenía autoestima, y menos una autoimagen. Y pensó, por primera vez, que su suerte podía ser mejor si él empezaba a ser el que era. Despertó consciente que jamás debía ir a las entrevistas de trabajo como si pidiera permiso. Tenía que ir como si oliera ese perfume a cada paso, a cada movimiento de su cuerpo, como si esta ciudad desconocida aún por él fuera Ahumada, municipio de Chihuahua. Y sí, a él le gustaba una mujer, debía expresárselo, sin importar aquello que pasara después. Había que intentarlo absolutamente todo. Esta fragancia del perfume lo despertó. Hubo un semáforo en rojo en un momento, y Armando aprovechó la pausa. Rápidamente abrió la guantera, sacó unos Kleenex y se dio fuerte para dárselos a Gabriela. Al verla, descubrió dos cosas. Primero, que Gabriela era hermosa. Y segundo, que el perfume, ahora más cerca, realmente lo apoyaba a empoderarlo, a ser el mismo. Ella aceptó los Kleenex y él volvió a actuar como si estuvieran en Chihuahua. Siendo ahora él mismo, le dijo a Gabriela, ¿puedo detenerme un momento y decirte algo importante? Ojo, Gabriela se sorprendió. Pero, aquí viene el pero. Jamás sintió desconfianza, mucho menos peligro. Y Gabriela le dijo que sí. Ella lo interrumpió y le dijo, perdóname, no puedo cambiar el recorrido. Necesito que me lleves urgentemente a esta dirección.